Hola, ¿cómo estás? Hoy tengo el gran placer de traerte el primer Fender japonés que viene al canal, que no es otro que este Jazz Bass estilo 70s, una edición limitada, supuestamente, no sé si por el color, y viene un bajo que no pinta nada mal, así que bueno, quédate conmigo, vamos adelante y bueno, antes de ir al análisis, suscríbete si no lo has hecho todavía y venga, vamos adelante. Pues bueno, años 70, varias cosas nos indican que es un bajo setentero. Primero, el ajuste tipo bala, que es una cosa que a mí me gusta mucho porque es súper accesible, súper fácil. Estéticamente quizás no es tan bonito como simplemente el hueco, pero me gusta, es súper práctico. Setentero también, pues los bloques que tenemos aquí y el diapasón de arfe. Así que bueno, tenemos un jazz bass típico de los 70, evidentemente con la pastilla del puente en la posición 70, es decir, un poquito desplazada hacia el puente. Un reposadedos que está, bueno, también es típico de la época y curiosamente tiene un agujero extra, no hasta la madera, es decir, tendrías que taladrar la madera si quieres desplazar este apoyadedos aquí, justo más o menos encima de las pastillas. También setentero, pues es el atornillado del mástil con solo 3 tornillos. Y esta placa pues con esta forma, también típica de los 70. Dicho esto, vamos ya a darle a la grabadora y tocar un poquito a ver qué tal suena. Vámonos. Ambas pastillas, tono abierto. Bien, estas son las dos pastillas. Vamos solo al mástil, tono abierto y vamos a ir cerrando y progresivamente subiendo de nuevo. Bien, puente.
No soy bajista de púa, se nota, pero bueno, más o menos para tener un ejemplo, un poco de slap. Si quieres vamos a las valoraciones directamente. Mástil, acabado brillante, se queda un poquito pegado, ¿vale? No, en general prefiero los mástiles satinados, pero no está mal, es un mástil cómodo, es accesible, está bastante bien y se ve, pues, los bloques, etcétera, está muy bien. El acabado de trastes está francamente bien. En general, no hay nada negativo destacable en este mástil. Se le puede dar perfectamente un 8. La calidad de construcción se ve bien, el encastre no es sublime, es más que correcto, tiene alguna pequeña holgura, pero muy poco. No te da la sensación de estar ante un bajo de 4.000 euros, pero no hay nada negativo. Así que bueno, a la construcción se le puede dar un 7. Vamos al peso balance, que no lo he pesado todavía. El balance con unos afinadores ultra ligeros sería perfecto, pero no es una cosa súper molesta, ¿vale? No es, fíjate que en realidad baja poquito a poquito. 4,29. A ver, es un jazz bass, o sea, está dentro de la normalidad, pero estaría un poquito en el tramo alto, ¿vale? No creo que llegue a ser una cosa molesta, pero no es un peso pluma ni muchísimo menos. Así que bueno, de hecho, con unos afinadores ultra ligeros como los Wicker que te traje de fibra de carbono y están en otros colores y están muy baratos, por cierto, mejoraría el balance, porque estos afinadores seguramente rondarán los 80 gramos cada uno, 80-90, y los otros pues pesan unos 50, 50 y pico, así que ganaríamos ahí 100 gramos que quitaríamos al peso general y ganaría un poquito en balance. Así que bueno, no sé, peso balance se le puede dar un 6,5, por ejemplo. Calidad-precio. Creo que hay bajos que están mejor por los, supongo, unos 1.300, 1.400, 1.500 euros rondará esto. No te puedo dar el precio exacto, te lo voy a poner aquí en pantalla. No sé, la verdad que no es fácil de justificar porque tampoco es que, a ver, tienen muy buena fama los japoneses, pero en este tipo de bajo tan ensamblado a piezas, tampoco puedes decir, wow, es que la calidad se nota respecto a un Squier o respecto a un Fender mexicano. La verdad, yo no la noto. Yo no noto una diferencia clara. Respecto a un player, no veo nada especial que justifique el incremento de precio respecto a un mexicano. Así que bueno, en calidad-precio le voy a poner un 5. Y sonido, finalmente, no sé qué te ha parecido a ti. A ver, me parece un bajo muy austero. No suena mal, suena todo bien, suena todo correcto, pero me esperaba más de un bajo japonés. Está todo bien, está todo ahí, pero no tiene nada realmente especial. Cosa que sí he sentido en algunas ocasiones con Fender mexicano, incluso con un estándar, con algunos player que he tocado y digo, wow, me encanta. Eso sí, también tengo el amplificador bajito, ¿vale? Tengo un volumen ahí un poquito bajito. Quizás si hubiera tocado más fuerte me hubiera transmitido más, pero no sé. Ah, en cuanto a sonido le voy a poner un 6. No sé qué te ha parecido a ti. No sé, sentimientos encontrados. Es un buen jazz bass, de eso no hay duda. Siempre se le pueden mejorar cosas como los afinadores, meterle una pastilla de gama alta. No es un mal bajo ni mucho menos, así que no sé. Lo dejo a tu criterio, déjalo en los comentarios. Los leo todos siempre, los contesto en la medida de lo posible. Así que venga, muchas gracias por tu tiempo y hasta muy pronto.